Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio, hablando de temas que a usted les interesa. Esta vez tenemos dos grandes invitados. Quisiera partir por la profesora Paulina Astroza. Ella es abogada de profesión, pero dedicada a las ciencias políticas y sociales, académica de la Universidad de Concepción, y Guido Rodríguez, periodista, director del Diario del Sur, y vamos a conversar acerca de lo que acontece en el mundo, en Chile y en la región este año, pero siempre en perspectiva de futuro. Bueno, yo le agradezco mucho y lo que quisiera, en primer lugar, preguntarles que cómo ven lo que va a acontecer en el año 2020, pero en el contexto mundial. O sea, el todo es más que las partes. Podemos quedarnos muy focalizados en Chile, en la región, pero la idea es comenzar por el mundo. ¿Cómo ven lo que está pasando a nivel mundial en el ámbito político, económico, social? Y después vamos a ir poco a poco aterrizando a nuestra región. Profesora. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y feliz de comentar un poco y partir con este análisis desde lo internacional. Creo que tanto como el 2019 se ha caracterizado por estos movimientos sociales a nivel internacional con un origen y al mismo tiempo con consecuencias políticas, esto va a continuar. Vemos signos que en distintas partes del mundo hay una suerte de empoderamiento por parte de la ciudadanía que le está reclamando a su clase política. Esto en sistemas políticos democráticos, autocráticos, va desde Irán, Irak, el norte de África, lo vemos en Europa, por cierto América Latina, y también en África. Entonces esto va a continuar. Asia, por cierto, también con el caso de Hong Kong y otros lugares. Por lo tanto yo veo ahí que si bien los detonadores en cada uno de estos lugares es distinto, pero hay como un patrón común, que es un cansancio de la ciudadanía, de la gente, por la insatisfacción de ciertas necesidades por parte de su clase política. De ahí se puede sumar el nepotismo, la corrupción, la desigualdad, otros factores que en cada uno de estos países van siendo distintos, pero en común vamos a encontrar eso y eso va a continuar el próximo 2020. Perfecto. Guido, ¿cómo ve usted desde el periodismo, su visión de estar informado, todo lo que pasa en el mundo? ¿Cómo ves? Ha sido, diría, en principio un año 2019 de mucha convulsión, especialmente en nuestro barrio latinoamericano. Yo creo que fue bien impresionante y creo que esto se va a proyectar sin duda, como señalaba Paulina, se va a proyectar para el próximo año. Hay procesos en curso que llaman profundamente la atención, partiendo por nuestros vecinos. Argentina con una crisis económica salvaje que da la sensación que ninguna de las sectores políticos ha podido realmente controlar el tema de la inflación, el tema de la falta de dólares. Y Perú con todo el tema de la corrupción, lo que ocurre en Perú es muy llamativo desde el punto de vista de la cantidad de expresidentes que están en prisión. Este año vivimos con mayor sorpresa y llamativamente, digamos, lo ocurrido con Alan García cuando se quitó la vida al momento de intentar ser detenido. Bueno, tenemos Ecuador, que vivió un proceso relativamente similar desde el punto de vista del tiempo con Chile. Un par de semanas antes nomás veíamos imágenes súper sorprendentes de lo que estaba ocurriendo en Ecuador y lo que pasó en Chile, digamos. Obviamente que ya vamos a llegar a eso, pero da la sensación de que en general el panorama es de incertidumbre, digamos. Si uno lo quiere ver desde un punto de vista positivo, es una muy buena oportunidad para hacer las cosas distintos. El mundo está viviendo un proceso de esa naturaleza, como planteaba Paulina, de un llamado de atención al mundo político, pero en general también a las élites. Y ahí es donde yo creo que los medios de comunicación también nos vemos convocados a la reflexión, llamados a preguntarnos cuál es nuestro rol en la sociedad y cómo podemos aportar
a contar efectivamente con más democracia y esta mezcla tan compleja de orden, digamos, pero a la vez de cambio, digamos, orden público, pero cambios sociales absolutamente necesarios y que han mostrado, sobre todo las manifestaciones pacíficas en Chile y en gran parte del mundo. Una pregunta que les quisiera hacer es que evidentemente hay un alto nivel de insatisfacción. Si uno compara, por ejemplo, los ingresos per cápita del norte respecto del sur, en los mismos países hay una inequidad muy grande, sobre todo en temas tan sensibles como las pensiones, la educación, etcétera. Ahora, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de que estas manifestaciones de descontento, que son absolutamente legítimas, tengan un componente de violencia muy inusitada, pero no solamente en Chile? Por ejemplo, cuando uno ve las protestas en Hong Kong, en que terminan, incluso en el mismo Francia, en Ecuador. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de la violencia, que sería una segunda derivada, en definitiva, respecto de este descontento, del cual yo creo que estamos todos de acuerdo, digamos? A ver, respecto a la violencia no es un fenómeno nuevo, ¿eh? Incluso si uno mira la propia Francia, no solo se está dando ahora, primero con los chalecos amarillos y ahora con las manifestaciones grandes que han habido, que han terminado efectivamente, y no solo en París, también en otras ciudades de Francia, con situaciones de extrema violencia. Ya se había visto antes en otro fenómeno hace unos años atrás en la periferia de la propia París, donde también veíamos ahí ya también un factor racial y de aquellos abandonados y absolutamente dejados tan fuera del sistema. Y eso es interesante analizar porque, y eso también va a Chile, preguntarse más allá en el sentido de por qué jóvenes, porque la mayoría son jóvenes y algunos adolescentes y bastante chicos, llegan al punto de ir al centro de una ciudad y utilizar la violencia por la destrucción, porque muchas veces uno veía los saqueos y se llevaban las cosas y por necesidad, pero ahora vemos incluso imágenes en que ciertos jóvenes le quitan las cosas al que está saqueando, porque dicen, no, esto es para destruir, no es para robar. Y yo creo que hay que preguntarse qué tipo de sociedad tenemos, que finalmente estamos teniendo jóvenes que llegan a esa situación de la destrucción total, porque eso implica que ellos no se sienten parte de esa sociedad que nosotros estamos formando. Entonces, y es un tema que nosotros tenemos pendiente. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué jóvenes no se sienten parte de un mismo sistema? Y ahora se sienten perteneciendo a un grupo, en ese grupo de violencia, donde encontraron a sus pares, donde no tienen nada que perder, porque ellos no tienen nada, donde muchos de ellos uno dice, oh, lo están apaleando ahora. Bueno, muchas veces a ellos los apalearon toda su vida. Los apalearon en sus casas, donde familias están con mucha violencia, y donde hoy día encontraron un sentimiento de pertenencia, por un lado, y segundo, porque también uno llega y dice, bueno, si tantas veces protestamos, si tantas veces salimos, y nos prometieron y no se cambió nada, ahora se está moviendo la aguja porque utilizamos la violencia. Entonces, qué peligroso ese círculo al que llegamos, y sin ir a las causas de fondo y solamente meter represión y meter fuerza, porque así no se va a solucionar el problema. Bueno, yo la verdad que comparto bastante el diagnóstico de la profesora. Ahora, ¿qué vínculo ves tú entre la educación en la cual estamos inmersos, los proyectos educativos, tanto públicos como privados, la educación informal, porque más que mal la prensa educa, o sea, este programa tiene una dimensión educativa, y lo que contaba la profesora Astroza? ¿Tú piensas que esto debe llevarnos a preguntarnos sobre los procesos educativos, sobre lo que pasa en las casas, incluso pensando en tu propia familia, digamos? Yo he conocido muchas personas con hijos chicos que realmente están muy preocupados respecto del mundo que le están dejando a sus hijos. Yo nunca había visto tanto temor. Bueno, evidentemente uno trata de infundir esperanza, en la cual yo creo. ¿Cómo ves tú eso? Yo lo que veo, a propósito de la violencia, veo que hay primero un fuerte desarraigo, digamos, un desapego, digamos, a lo que son, incluso diríamos, las normas, digamos, básicas de la convivencia social, que evidentemente tienen un origen, digamos, que puede estar precisamente vinculado
a esta idea de que algunos, no necesariamente todos, pero que algunos de los que protagonizan la violencia son personas que ni estudian ni trabajan, los famosos ni, digamos, y que evidentemente, si uno lo ve desde el punto de vista más profundo, son una reproducción o son un resultado de un sistema que debe por lo menos reflexionar respecto de cómo está haciendo las cosas para incluir verdaderamente en el proyecto de sociedad a todo, digamos. Y yo creo que para regiones como la nuestra eso implica evidentemente un desafío, pero también una oportunidad grande. Yo creo que para nosotros como región la educación es especialmente relevante. Y no solo me refiero a la educación superior, que sabemos que tiene una altísima presencia en nuestra zona, pero también poder generar desde mucho más, digamos, desde mucho más abajo, digamos, desde la enseñanza básica, la media, un sentido de pertenencia mayor. Me da la sensación que un poco este modelo que en otras ocasiones hemos conversado, un modelo de mucho consumo, de mucho relevancia del tener, digamos, va haciendo que se vaya perdiendo un poco el sentido real que tiene ser parte de una sociedad, que tiene que ver con el convivir con otros y en algún sentido más filosófico, en respetarlo ontológicamente, digamos, y se ve que eso evidentemente se pierde de todos lados cuando se pierde el respeto, por un lado, a lo que es el orden, diríamos, social, pero también cuando se pierde el respeto a los derechos humanos de los otros. Entonces surge un enfrentamiento que desde el punto de vista político también se ve fuerte en la polarización, en que los extremos parecen reforzarse y todas las posiciones intermedias un poco más moderadas suelen ser castigadas por la masividad de unas ciertas verdades que parecen confrontarse fuertemente, que yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener que afrontar de aquí en adelante tiene que ver precisamente con la mayor crispación social y la mayor polarización de la sociedad en bandos, digamos. Bueno, a propósito de eso, ¿usted piensa que hay un vínculo entre el hecho que un país tenga un proyecto común y la estabilidad, la estabilidad social? Bueno, y piensa que es como la ausencia en este minuto de un proyecto común compartido por todos que desde hace muchos años que no lo vemos. A ver, esto es multidimensional, evidentemente, pero en términos generales uno puede ver estadísticas las cuales donde los países que tienen una mayor distribución de la riqueza, donde las brechas son mucho, siempre hay brechas, pero donde son mucho más débiles que en otros países, donde la desigualdad es mucho menor, donde se busca la integración dentro de un proyecto, los índices de violencia o los índices de delincuencia o aumenta la transparencia, hay menos corrupción, hay un círculo virtuoso evidente en ese tipo de países. O sea, es cosa de ver quiénes tienen los índices de mejor desarrollo, índice de desarrollo humano, de transparencia, de corrupción, hasta esos índices que yo no sé cómo los toman, pero los países más felices del mundo, coinciden con ciertos países que tienen ciertas características. Y dentro de ellas es una mayor repartición de la riqueza o en el cual justamente buscan este factor de inclusión. Me estoy refiriendo principalmente a los países del norte de Europa, por ejemplo, los países nórdicos. Lo que no quiere decir que ellos no tengan otro tipo de problemas también. Pero sí, efectivamente, uno puede mirarlo desde esa dimensión. Mientras más pobreza haya, donde más desigualdad haya, donde nos encontremos con grupos sociales que sienten que no pertenecen a ese estado que en general, o donde ellos viven, bueno, evidentemente se van reproduciendo círculos viciosos que pueden llegar a extremos como lo que nosotros hemos visto. Entonces sí, yo creo que hay una cierta correlación entre los distintos factores en todo esto. Y solo quisiera agregar un punto respecto a lo que se señalaba. Lo importante que, por ejemplo, en Chile debiera ser el rol del Sename, porque muchos chicos justamente del Sename son los que están ahora en las calles. O sea, es lo primero que también uno como Estado debiera pensar cómo mejorar, cómo reinsertar a esos jóvenes que ya de sus casas vienen de un nivel de violencia, de pobreza. Yo creo que ahí hemos fallado como Estado desde hace muchísimo tiempo y bueno, las consecuencias en parte las estamos viendo. Sí. Bueno, desde ese punto de vista creo que es bueno también agradecer a aquellas instituciones, el mismo Sename, las instituciones que colaboran con el Sename, por ejemplo, la Fundación Ciudad del Niño, Nuevo Milenio, Catima, etcétera, que realmente hacen un esfuerzo extraordinario y muchos salen adelante,
pero evidentemente que tiene que ver más bien con la voluntad de una institución que con una política pública. Pero es interesante lo que usted dice en el sentido que hay un vínculo entre corrupción, pobreza, desigualdad, viendo por ejemplo los países africanos que tienen ingresos per cápita muy inferiores a los nuestros, son países con altos niveles de corrupción y además con inequidades que son realmente dolorosas, y los países más desarrollados tienen menor nivel de corrupción. ¿Usted se imaginaba, pensando en 30 años atrás, que en Chile íbamos a tener estos niveles de corrupción que hemos visto en muchas instituciones? No. Ni 30 años atrás, Pienso que esa ha ni sido una 15 sorpresa años para atrás, todos, sí. ni 10 años, Ni 10 años atrás, atrás, al punto que estamos llegando y que se está sabiendo. Y que... ¿Qué sensación le produce a usted como profesora universitaria que ha formado a tantos estudiantes, que ha participado en la vida social de manera tan activa, digamos? Lo primero es una... descolocar, me descoloca un poco el punto. Nosotros nos creíamos dentro de América Latina como un oasis. Nuestros índices de transparencia y de corrupción, evidentemente, los índices son mejores que nuestros vecinos y pensábamos que estábamos fuera de eso, pero de a poco nos hemos ido dando cuenta que no es así y que además no es solamente una situación de la relación política-dinero, sino que también en muchas instituciones se está dando el tema de la corrupción. Y eso claramente nos indica también una crisis de valores que nos está llegando a nosotros a llegar a ese punto que instituciones que antes pensamos que nunca iban a estar cuestionadas, hoy día sí lo están. Y lamentablemente eso lleva a otra cosa que uno observa, y yo lo observo con preocupación, el nivel de desconfianza de la ciudadanía respecto a todas sus instituciones, sí. Todas, y que va unido también a una falta de liderazgo. O sea, liderazgo hoy día no tenemos, y yo observo a nivel internacional, que es a lo que me dedico, veo muy pocos liderazgos internacionales, o liderazgos también, ni siquiera lo vemos en las marchas, no vemos a alguien que sea el interlocutor de la demanda. Ese es un punto, ¿eh? No existe liderazgo, yo no veo un liderazgo claro en la oposición, en el gobierno que nos dirige. Evidentemente que estamos entrando en una crisis que lamentablemente se ha dado como una tormenta perfecta, que se suma a un periodo en que el crecimiento económico viene bajando, el valor del cobre empezó a bajar, nos afectó mucho la guerra comercial, y eso evidentemente va sumando factores que nos lleva ahora a la situación en que estamos, en que es muy difícil la gestión de la crisis y la salida de la crisis, porque crisis siempre tenemos, más o menos los países, las personas, todos vivimos crisis. Lo importante es ver cómo la gestionamos y cómo salimos. Y ahí es donde yo veo un problema hoy día. Una pregunta, Guido, no es que quiera hacerle propaganda a la Iglesia Católica, estoy lejos de eso, pero ¿cómo interpretas tú, casi como un signo de esperanza, que por ejemplo en Lo Vázquez hayan ido 500.000 personas, que bueno, aquí en la Santísima Concepción, en el Cerro de la Virgen, según un diario, La Estrella, fueron 100.000 personas durante todo el día, donde no hubo ni un vidrio roto, o sea, no pasó nada, ni un hurto, nada. ¿Sientes que en la vida espiritual en general, digamos, hay un recurso moral importante que puede salvar esta situación? Es decir, que hay una reserva moral, espiritual fuerte en un grupo importante de personas que tal vez van a las marchas, pero que se dan cuenta que hay fundamentos antropológicos, digamos, éticos, que tienen que ver con la religión. ¿Ustedes creen que son dos mundos totalmente paralelos? Yo creo que puede ayudar. Evidentemente, en principio, lo que usted comenta respecto de la alta asistencia a la conmemoración del 8 de diciembre es una señal respecto de que seguramente mucha gente que digamos que adscribe a la fe católica siente que es todavía más necesario rezar por el país, rezar por la convivencia, pero creo que una ética humanista, digamos, que está, obviamente, en la cual se incluye la ética cristiana, es suficiente para reflexionar respecto de todo lo que se debe hacer en nuestro país y en nuestra sociedad en particular para responder a la demanda social, pero también para construir un mejor país desde el punto de vista de la estrategia que se debe tomar como país
para avanzar realmente. Digamos, a mí particularmente siempre me ha llamado la atención el tema de las estrategias de desarrollo. Y creo que Chile en la última década, digamos, se ha quedado muy atrás en la definición de una estrategia de desarrollo acorde a cómo se está viviendo hoy el mundo, cuáles son, entre comillas, los países ganadores, digamos, en las nuevas economías, que tiene que ver mucho con innovación, con desarrollo, con economía del conocimiento como un concepto global de la manera de hacer crecer un país. Y que si uno ve, por ejemplo, Argentina tiene exactamente el mismo problema. Tiene un problema con el valor de sus exportaciones, que es mucho menor a lo que importan. Entonces, tiene un problema de déficit de dólares, que ha sido, digamos, histórico en las últimas décadas. Y Chile, a propósito de los ciclos de los commodities, está viviendo, y seguramente, si no cambia su estrategia de desarrollo, va a vivir mucho más fuerte estos problemas que son de base económica, pero que luego se traducen en problemas para toda la sociedad, porque van a haber pérdida de empleo a propósito, y están habiendo, y van a haber muchos más a propósito de la automatización. La misma inteligencia artificial implica más pérdida de empleo, y si no nos reconvertimos y no asumimos una estrategia de más punta respecto de lo que se está haciendo, por ejemplo, lo que están haciendo las regiones europeas, digamos, con las estrategias de especialización inteligente. Todavía en Chile creemos que podemos hacer de todo y bien, y la verdad que hoy no es así, y yo creo que ahí hay un tema que es importante más desde el punto de vista económico, pero también de cómo adscribimos todos y cómo sumamos a más gente a un proyecto de región, lo que a mí particularmente más me motiva, me muevo en ese mundo regional, digamos, el mundo de lo que es la actualidad regional, pero también para un proyecto de país que no se ve hoy tan claro como para levantar, incluso desde un punto de vista del ánimo y de la visión de futuro a nuestra sociedad. Y creo que para eso, digamos, volviendo a la pregunta, estamos convocados todos, digamos, todos quienes tenemos fe en el hombre, digamos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos con la profesora Paulina Astroza de la Universidad de Concepción y con don Guido Rodríguez, director del Diario El Sur. Escríbanos a @pediálogo porque estos temas surgen del interés de ustedes. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en el segundo bloque con la profesora Paulina Astroza, con el periodista y director del Diario El Sur, Guido Rodríguez, conversando sobre este siglo, los cambios que se están produciendo y sobre todo proyectándonos para el año 2020. Mire, la doctrina social de la Iglesia dice que el trabajo es la clave de la cuestión social. O sea, si usted quiere mirar lo que está pasando en una sociedad, tiene que mirar lo que está pasando en el trabajo. Y el trabajo, evidentemente, que se asocia mucho a educación. ¿Cómo ve usted los procesos educativos hoy día en Chile, en la primaria, la media, en la universidad? ¿Y usted piensa que el sistema actual de educación, el modelo que se está infundiendo en los alumnos, ayuda o no a generar una sociedad más justa? Y las sociedades, mientras más justas son, tienen menos grado de disconformidad, ¿o cree que son cosas totalmente separadas? ¿Cómo ven ese tema? Educación, trabajo y alegría, contento social, digamos. A ver, sin ser especialista, y esto es solo por, más que nada, experiencia como mamá y como académica. Y también viví un tiempo fuera y vi también otros modelos, sobre todo respecto a mi hijo. Yo viví en Bélgica. Y evidentemente hay una relación muy estrecha entre la educación, el trabajo y el tipo de sociedad que queremos. Creo que si yo comparo un poco la lógica con la cual se pensaba un poco cómo educar a un niño en Bélgica, me llamaba la atención comparado con Chile. Primero que allá, y los profesores me decían, no estamos incentivando la competición entre los niños. Queremos incentivar la colaboración. Pero es una gran diferencia. Sí, es una tremenda diferencia. Yo contaba que, por ejemplo, allá en el colegio, por lo menos donde mi hijo estuvo, colegio público, dependía de una comuna en Bruselas,
gratuito y el cual era, ahí se veía claramente la integración. O sea, todos los niños que llegaban a ese colegio, cuando cantaban el cumpleaños feliz, lo cantaban en 11 idiomas distintos, además en una ciudad muy cosmopolita, y que iban de hijos de funcionarios de la institución europea hasta una persona que hacía el aseo en casas. Entonces, y a todos los trataban por igual, todos los niños eran iguales. Entonces, eso ya hace una diferencia. Segundo, que además, aparte de eso, la integración era de la lógica, cómo desarrollar los procesos, cómo les enseñaban, no era correr, no era quién contaba más rápido hasta la mayor cantidad de números. Era que entendieran la lógica que había detrás de cada número. Y eso, me decían, aunque el niño se demore más, lo importante es que al final sepa por qué llegó a tal resultado y no quién llegó más rápido. No habían premiaciones. Al mejor de todo, final de año no había, porque justamente buscaban, me decían, los niños aquí no se ranquean, no se busca eso. Entonces, evidentemente, eso ya hace que la filosofía que estuviera detrás es distinta. Eso no quiere decir que no se trate también de sociedades que también el consumismo influye mucho, el individualismo también influye, que son fenómenos globales que igual las sociedades, por mucho que traten de llevar a cabo un modelo más integrador, inclusivo, también se ven un poco dentro de esa lógica, pero por lo menos mucho menor. Y yo creo que eso está muy relacionado después con lo que quieran hacer cuando salen al campo del trabajo y aportar desde la lógica del trabajo hacia la sociedad. Eso también cambia. Ahora, usted estaba contando un poco los grandes cambios que se vienen en materia laboral, digamos, ese es un punto. ¿Y piensas que estamos formando a los niños, a los jóvenes en esa nueva lógica o estamos repitiendo más de lo mismo? Yo tengo un cuestionamiento bien profundo cuando veo a los jóvenes que entran al colegio, incluso a la misma universidad. Yo digo, ¿qué va a pasar en 10 años más con los conocimientos que ellos tienen? Esa es una pregunta. Y la otra, si percibes que la habilidad, las destrezas, los dones que tenemos los seres humanos se potencian en el sistema educativo o se reprimen justamente por esta lógica del SIMS y la PSU al final, porque ahí es donde se juega en la práctica todo, lo cual en mi opinión es un error. Pero, ¿cómo percibe eso? Bueno, soy menos experto aún, digamos, porque los periodistas además hay un dicho que somos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. No, pero tienen su lógica. Pero somos observadores de la realidad, claro. Y también tenemos experiencias, digamos, vividas en 2 sentidos. Me gustaría abordar algo que tiene que ver con la educación como factor de integración social. Eso. Y me parece súper relevante, y ahí sí voy a hacer una propaganda, digamos, a la Iglesia Católica. Gracias. Yo estudié en un colegio jesuita en Osorno, en el Colegio San Mateo, que era un colegio que tenía hasta hace algunos años, y aquí viene la mala noticia, una condición muy característica que era que uno podía estudiar desde becado al 100% hasta pagar un arancel bastante alto que estaba diferenciado y que era, no sé, de hoy unos 500.000 pesos, digamos. Y efectivamente allí en el colegio se podía encontrar lo que tú comentabas respecto de Bélgica. O sea, lo tuvimos, pero se fue perdiendo porque en alguna medida algunos criterios que quizá acá en el economicismo también llevaron a que las becas desaparecieran, que los aranceles ya siendo diferenciados partían de una base que serán, no sé, 150.000, 200.000 pesos de hoy, que en definitiva hacen que esa posibilidad de tener una amplia diversidad de personas conviviendo, no solo como alumnos, sino también como apoderados. Entonces, había un encuentro social que para la comunidad de una ciudad chica como Osorno era súper importante y era en algún sentido una convivencia mucho menos segregada. Eso se ve mucho menos, me parece, hoy en día en la sociedad, y se ha incrementado la idea de que hay colegios para distintas clases o estratos o sectores socioeconómicos. Y eso me parece súper grave. Bueno, en Chile, un paréntesis, en Chile uno puede predecir perfectamente qué puntaje se va a sacar un niño en el CIMSE y en la PSU dependiendo del colegio donde vive, donde estudia y donde vive. Eso me parece que es una injusticia bastante importante. Pero además tú tienes una gracia, que tú estudiaste periodismo compartiendo con estudiantes de muchas otras carreras, digamos. Pues además, claro. Sí, porque viví en una residencia universitaria que era del Arzobispado de Santiago y por tanto efectivamente había ahí una convivencia, digamos, muy interesante con otras disciplinas, con gente con la cual
seguimos hasta el día de hoy siendo muy buenos amigos en la residencia Cardenal Caro de Santiago. ¿Y te ayudó eso? Absolutamente. Sí. Porque da una visión más global, yo creo, y no solo desde el punto de vista, digamos, de la claro. geografía nacional, porque había gente de Arica a Punta Arenas, sino también de las disciplinas, digamos, de cómo, en el fondo, comprender las lógicas de algunas disciplinas con, no sé, las cuestiones hasta más básicas de la arquitectura, de cómo, Sí, claro. cómo preparaban las maquetas por la noche, o las largas jornadas de estudio de los médicos, etcétera. O sea, era una experiencia bien interesante Me en imagino. lo personal. Profesora, complicando un poco el panorama, digamos, está esta dimensión de la educación que está cambiando, es decir, no se puede seguir educando de la misma manera. Por otro lado, hay una natalidad que disminuye a pasos agigantados. Chile está en 1,7, está el fenómeno migratorio que viene sí o sí, es decir, en Chile estamos recién comenzando un fenómeno migratorio. Yo sé que ya muchos africanos se están preguntando por Chile. Usted sabe que Chile abrió hace algunos años una embajada en Etiopía, es la única embajada que hay, digamos, en África, porque ahí está la Unión Africana, y ya es un centro donde muchas personas están preguntando por Chile. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos preparados para una recepción como corresponde, digamos, de seres humanos con todos los derechos habido por haber? ¿No estamos preparados? ¿Cómo ve usted esto en el ámbito mundial? Sobre todo que lamentablemente han habido experiencias malas. O sea, en Chile hay inmigrantes que no se sienten que han sido acogidos adecuadamente, ni qué decir lo que pasa en Europa, por ejemplo, en Lampedusa, que el mismo Papa habló de que el Atlántico se había convertido en un cementerio. ¿Cómo ve esto global? Yo creo que a la gente le interesa un poco esta mirada más global de lo que está pasando. Educación, trabajo, natalidad, migración, y después va a mostrar en los adultos mayores, que ese ya es otro tema. A ver, para hacerlo más complejo aún, para contestar la pregunta, agregaría otro factor que es muy importante, eso le afecta al cambio climático. Porque de hecho, y Naciones Unidas ya lo ha dicho, que una de las causas por la cual la migración va a aumentar más en los próximos años va a ser por razones climáticas. A ver, y que ya se ¿cómo están eso? Produciendo. Por ejemplo, hay sectores donde la sequía, hoy día ya no existen los ríos que alimentaban y surtían de vida a ciertos lugares en África. Las inundaciones, si siguen subiendo los mares, como Naciones Unidas ha dicho, efectivamente van a haber islas que van a desaparecer. O sea, ya hay planes de contingencia para trasladar a personas de islas en Asia, porque se sabe que esas islas, con la subida de los mares, ya no van a existir. Y eso al mismo tiempo va provocando presiones entre los estados. Entonces, yo agregaría todo eso complejo, evidentemente este factor, y si queremos hacerlo más complejo todavía, está todo el tema de las redes sociales, que muchos de los mensajes, sobre todo xenófobos, y hay un riesgo, el populismo muy fuerte, y populismo no en el sentido de demagogia, porque aquí se confunde un poco el concepto de populismo. Estoy hablando de demagogia, estoy hablando del populismo que está viendo una lucha entre una élite y un pueblo puro, y que esa élite corrupta hay que atacarla. Y dentro de eso surge justamente como fenómeno, como otro de los elementos clave, el rechazo al extranjero, el rechazo al otro. Y eso se está produciendo en Europa, en Estados Unidos. Vemos fenómenos también en otros lugares del mundo que está ocurriendo eso. Entonces, efectivamente hay riesgos hoy día claros de estos movimientos de personas en los cuales los estados políticamente además no siempre reaccionan de la mejor manera. Si además los partidos se están ganando votos anti-inmigración, eso significa que va a haber una tentación de los partidos para ganar las elecciones, justamente con reforzar la idea de seguridad nacional, poner muros, reforzar endurecer las políticas migratorias. A esto sumémosle que en muchos de estos casos los migrantes se mueven, son inmigrantes, no todos, son refugiados muchos de ellos, es decir, están arrancando de situaciones en las cuales están persiguiendo y su propia vida corre riesgo. O sea, no es gente que va a buscar mejores condiciones de vida, es gente que quiere salvarse. Pasa mucho en el norte de África, el Magreb, los que están cruzando el Mediterráneo,
evidentemente está esa situación y se encuentra por un lado con las puertas cerradas, con que los echan, con que los llevan a ciertos lugares donde casi se transforman en guetos, pasa en islas en Grecia, está pasando en Italia, está pasando en otros lugares, y que además hay mucho abuso en algunos casos de esa propia población migratoria. Entonces muchos de ellos se aprovechan de su situación irregular, donde no se respetan sus derechos laborales, no se respetan sus jornadas de trabajo. Hemos tenido situaciones muy lamentables aquí mismo en Chile. Entonces, evidentemente que esto está trayendo efectos políticos y humanos, humanitarios, que también es un fenómeno que hay que preocuparse. Así es. África, América Central, Así es. hay una situación también ahí muy preocupante con la presión que hay hacia Estados Unidos. Bueno, son fenómenos que están ocurriendo y que vienen ocurriendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que algunos, como están llegando ahora inmigrantes o refugiados a Chile, están poniendo mayor atención a esto, pero este es un fenómeno que viene hace muchísimo tiempo y con consecuencias bastante nefastas en algunos casos. En los años 90 hubo una discusión política muy interesante en Italia respecto de la migración y el primer ministro, Giorgio Amato, dijo, la verdad que somos unos hipócritas, porque es muy raro encontrar alguna persona que no esté cuidada por una mujer filipina, que no tenga alguien que le ayude en la casa de Perú, la migración es muy fuerte y sin embargo no les queremos dar todos los derechos y esa es una hipocresía. Los dejamos entrar porque los necesitamos, pero en cierto sentido los extorsionamos. Yo creo que algo de eso pasa justamente por la incapacidad que tienen los países de mantener, digamos, una fuerza suficiente por sí misma. Ahora, de ese punto de vista, yo creo que es interesante analizar lo que hizo Angela Merkel, que recibió a 1 millón de refugiados sirios. ¿Qué se comentó? Porque ella fue muy criticada y al final dijo, yo lo acepto, en mi opinión fue un ejemplo extraordinario de valentía, de humanidad. Yo quisiera abordar un punto antes que me quedo Por dando favor. vuelta de lo mencionado por Paulina, que tiene que ver con la relevancia de las redes sociales Eso. en los fenómenos globales. Un tema. A propósito incluso de la visión respecto de los inmigrantes y cómo hoy en día, conectándolo también con la educación, cómo es tan importante reforzar la idea de generar un pensamiento crítico desde la más temprana infancia respecto de cómo se está, de algún modo podríamos decir, construyendo realidades y cómo esas realidades se van construyendo muchas veces desde el punto de vista exclusivo de cuán afín a mi pensamiento previo es esa supuesta realidad, digamos. Y pasa mucho con el tema de la inmigración, de cómo, por ejemplo, nosotros creemos, digamos, saber cómo son los inmigrantes, porque básicamente adscribimos a una determinada, por ejemplo, lista de seguidos en Twitter o tengo determinado grupo de amigos en Facebook y evidentemente hay un trabajo ahí que no se conoce casi nada que tiene que ver con los algoritmos, que básicamente lo que hacen es reforzar las ideas preconcebidas y tratar de mantenerlo a uno habitualmente conectado, habitualmente consumiendo determinadas redes sociales, en virtud básicamente de dejarme tranquilo con que esta visión que yo tengo acerca de una determinada realidad es la que prima o es la que está realmente argumentada. Yo creo que hay un problema y una idea conectada con la educación fundamental, cómo generar un mayor pensamiento crítico para ser capaces de discernir cuáles elementos, digamos, que me llegan, especialmente a través de las redes privadas. Oye, WhatsApp es la principal fuente de información. Creo que es fundamental para un mejor futuro, digamos, y para una mejor convivencia. Bueno, hay un libro de un israelí, hombre Dios, que realmente uno queda impresionado de los cambios que vienen, cómo nos van a dirigir nuestros gustos, nuestras vidas, etcétera. Y después hay un coreano que por supuesto no me puedo acordar del apellido, un sociólogo que escribió un libro sobre estos nuevos procesos que estamos viviendo, realmente interesante. Pero pienso que esto es una oportunidad para hacer una reflexión más profunda. Yo pienso que estamos muy centrados en los fenómenos
y creo que llegó la hora de ir a los fundamentos. Y en ese sentido, ustedes, digamos, yo también, por cierto, tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad de generar un sano espíritu crítico para poder orientar desde, como hablaste tú, los fundamentos ontológicos, digamos, antropológicos, políticas públicas que vayan en una dirección que nos ayuden a todos y que se reconozca la dignidad del ser humano. Nos quedan 30 segundos, no sé, profesora, si quiere decir algo. Lamentablemente el programa se fue demasiado rápido. No sé si quisiera agregar algo de todo lo que hemos conversado. Solo volver un poco al tema de justamente el tema migratorio, el peligro del populismo, el uso de las redes sociales en el reforzamiento justamente de estos mensajes. Bueno, lo hemos visto cómo ha tenido impacto muchas veces en el caso del Brexit. Yo que lo seguí mucho, justamente se jugó con esa imagen de la invasión del extranjero cuando no había tal invasión, pero los británicos se sintieron atacados de alguna manera y que la única forma les prometieron a problemas complejos, soluciones fáciles, bueno, salgámonos, toda la culpa es de allá, pongamos. Entonces, hay una cierta tendencia o riesgo, digamos, al repliegue al interior, a cortar los lazos con el exterior, a volver a tener esta idea del adversario y el enemigo, y lamentablemente conocemos lo que significó eso en el siglo XX, sin irnos más atrás, lo que significó justamente con los estados nacionalistas, con estos nacionalismos extremos, y justamente no tendiendo a la cooperación con el otro, sino que al conflicto, bueno, nos llevaron a lo que nos llevó. Entonces hay que volver un poco para evitar llegar a un escenario de conflicto tal que ahora, lamentemos después las consecuencias. En todo caso, lo que usted plantea respecto a las naciones también se da en nuestra propia ciudad, donde estamos todos encerrados, con cerco eléctrico, con barrios con guardia, donde hay un temor por el otro que realmente da mucho pánico, la verdad, mucho pánico de la desconfianza y la soledad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el programa, pero igual les tengo un regalo. Este es un libro poesía de un sacerdote, Cecilio de Miguel. Muchas gracias. Que es un buen libro que sin lugar a duda ayuda al alma. Yo les agradezco que hayan venido. Pretendemos generar cultura, pretendemos generar diálogo, darnos cuenta que podemos conversar, que podemos buscar puntos de encuentro. Escríbanos a @pediálogo porque queremos seguir avanzando en esta línea. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.